Nuevamente vamos a tener la clase bíblica de esta mañana. El tema que tenemos durante todo el mes en las predicaciones y las clases son los Yo Soy de Jesús. La semana anterior el hermano Roy y Eric estuvieron dando una clase muy buena, según me cuentan. El día de hoy el hermano Jean Paul estuvo hablando acerca de Jesús como la luz del mundo. Y el día de hoy vamos a estar hablando de Jesús como la puerta de las ovejas, basándonos en Juan capítulo 10, versículos del 7 al 10. Algo muy interesante con respecto a los yo soy de Jesús en el Nuevo Testamento es que estos yo soy que se encuentran en el Evangelio según Juan, por la manera en la que se escriben y en la que se hablan, son una alusión directa a la vez que Jehová dice en el Antiguo Testamento, yo soy. En el griego es la frase ego eimi, la cual se encuentra en una forma verbal del tiempo presente indicativo, lo cual, de acuerdo a la naturaleza del idioma en que esto se escribe, implica no solamente que quien está haciendo la acción, en este caso Jesús al decir yo soy, es en tiempo presente lo que está diciendo, sino que ya lo era y lo continúa haciendo. Como si se dijera, yo estoy siendo la puerta de las ovejas, o yo estoy siendo la luz del mundo. En otras palabras, cada vez que Jesús dice un yo soy, el tiempo verbal que se utiliza en el griego koiné, del cual obtenemos las traducciones nosotros, es un tiempo verbal que indica una acción continua en el tiempo, que se está viviendo en el presente, pero sus acciones continúan. ¿Ok? Así que Jesús es continuamente la puerta de las ovejas. Algo muy interesante que convierte a Jesús en uno de los maestros, o mejor dicho, el maestro más grande de la historia, es no solamente que todo lo que él enseñaba era verdad, sino que la forma en que lo transmitía era algo tan apegado al diario vivir de las personas que fácilmente se podían identificar con cada una de las enseñanzas que él traía. La ganadería ovina, como se le conoce o bovina, creo que es bovina. La ganadería bovina, como se le conoce a la ganadería de ovejas, era algo demasiado común en el tiempo del Nuevo Testamento. Era algo que estaba muy arraigado en lo que era la nación de Israel. Y aun cuando la agricultura era también importante, por eso en otras ocasiones él se compara con la vid verdadera, vamos a encontrar que pese a que la agricultura estaba presente, el pastoreo de ovejas era muy común. Por favor, si alguno me pudiera traer un vaso con agua, lo agradecería muchísimo. Parte de esta ganadería de ovejas era tan común que a la hora de que Jesús proyectaba su enseñanza, las personas iban a ser capaces de entender esto que él estaba comparando. Y directamente cuando él dice, yo soy la puerta, viene a ubicar precisamente al pueblo de Israel, a las personas que eran sus discípulos, como ovejas, lo cual es una comparación realmente adecuada para el pueblo de Dios, en el sentido de que viene a representar no solamente su fragilidad, su dependencia, su necesidad de cuidado, sino que si somos sinceros, muchas veces las ovejas también venían a reflejar junto con esa necesidad y dependencia, pues cierta torpeza que también muchas veces manifestamos como pueblo de Dios, en la cual nos extraviamos fácilmente, en la cual nosotros con facilidad llegamos a fallar delante de Dios. Así que por muchas partes esto se pudiera aplicar. Sin embargo,
en el contexto de Juan capítulo 10, vamos a leer el texto primero, hay algo muy interesante. Dice así, Juan capítulo 10, versículos del 7 al 10. Dice así, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Luego dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, dice el Señor, será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Muy bien. Algo importante cuando usted lee acá que Jesús es ¿qué? La puerta de las ovejas, es entender la forma en la que las personas lo entendían cuando esto se dice. Hoy en día se nos habla de las puertas de las ovejas y pensamos literalmente en una puerta de madera, en una puerta metálica, en el concepto moderno de puerta, ¿no? Sin embargo, como les dije, en este tiempo la ganadería de ovejas era muy común. Y lo que venía a la mente de las personas de aquel entonces era aquella imagen de que cuando el pastor iba a campos abiertos a pastorear sus ovejas, muchas veces no se daba el tiempo de poder regresar hasta el establo porque eran terrenos grandes, eran grandes distancias las que se recorrían. Entonces lo que el pastor normalmente haría con materiales que eran comunes en la zona como rocas, palos, tipos de plantas con púas, vendría a ser una especie de redil o, ¿cómo se puede decir? Como una cerca, sí, pero amurallado con piedras. Él vendría a ser aquel lugar para resguardar a sus ovejas durante la noche. ¿Por qué? No las podía dejar afuera simplemente porque en aquel entonces habían lobos o perros que eran comunes de ver en aquella zona. Habían también otros animales salvajes comunes de aquel paisaje que vendrían a tomar de las ovejas y comérselas. O muchas veces los que iban a robar, posiblemente lo que harían era ir, tomar las ovejas, degollarlas, lanzarlas al otro lado de la cerca y otro grupo de bandidos se las llevaría con ellos. Entonces, ¿cuál era la puerta por lo general? Si el pastor solamente hubiera tenido una puerta física, quizás resguarda de los animales salvajes, pero no de los ladrones. ¿Qué era lo que hacía el pastor entonces? Hacía esta construcción alrededor de las ovejas y la puerta iba a ser el pastor mismo. De modo que él sentándose o quedándose de pie, obstruyendo el paso para que entraran o salieran las ovejas, iba a ser capaz de darse cuenta cuando algún ladrón intentaba entrar en ese tipo de construcción o cuando algún animal quería aproximarse a aquel lugar donde él iba a tener a sus ovejas guardadas. De hecho, aquí tengo una nota de un libro. Dice, en las zonas rurales, los apriscos eran a menudo meros recintos, dice, de piedras o espinas, sin una puerta literal. El pastor mismo, dice, dormía en la abertura, sirviendo como la puerta para mantener a las ovejas dentro y a los depredadores afuera. Otro dice así,
En las aldeas, las ovejas se mantenían en corrales, esa era la palabra quizás que yo quería, corrales comunales con un portero. Pero en el campo, los apriscos, más bien esa era la palabra, apriscos, eran simples recintos sin puertas y el pastor se acostaba al otro lado de la entrada, convirtiéndose efectivamente en la puerta misma. Por eso es que no es nada de extrañarse que justo después de esta idea, en el versículo siguiente, versículo 11, después de haber declarado yo soy la puerta de las ovejas, ¿cuál declaración viene? Yo soy el buen pastor. Una cosa va relacionada directamente con la otra. Sin embargo, esa enseñanza la vamos a dejar para otro hermano. Nos vamos a concentrar en la puerta. Algo así, correcto. Ahí usted puede enseñarle la foto tal vez. Así que teniendo esta imagen, teniendo esta ilustración con respecto a Jesús como la puerta, ¿ve? Ya no vemos una puerta, ¿verdad? Ya no nos imaginamos un alambre de púas que se corre ahí con una estaca como se hace hoy en día con el ganado o una puerta de madera. Ya lo que entendemos es que estaba el pastor ahí en el aprisco. Bueno, teniendo eso en mente, vamos a analizar el texto y a sacar 3 enseñanzas principales. Y la primera es que la puerta de las ovejas da salvación. La palabra salvación quiere decir guardar, curar o preservar. Y esto nos muestra que la única manera en que nosotros podemos salvarnos, curarnos, preservarnos, es a través de pasar por la puerta. Si nosotros no pasamos por donde está Jesucristo, si nosotros no vamos a través de Él, no podemos alcanzar esta salvación. No se puede encontrar salvación sin pasar por la puerta. Este es Jesús. La idea va, de hecho, acá en un modo subjuntivo. Y voy a explicarme para salir de los tecnicismos. Subjuntivo es cuando se da algo que pudiera ser el caso. Como que yo les dijera, bueno, si hoy nos da tiempo, vamos a ir a ver una película después del evangelismo. Eso puede que se dé si nos da tiempo. Si no da tiempo, no la vemos. Eso sería un subjuntivo. Es una manera del habla en la cual hay o se expresa una posibilidad. Cuando nosotros leemos acá y dice, yo soy la puerta, versículo 9, el que por mí entrare, básicamente usted puede leer eso de una manera que fuera, si alguno entrare, porque en el griego de hecho está la partícula subjuntiva que significa sí, pero no sí de que sí, sino de que si algo fuera posible. Entonces, si alguno entrare, y algo además que podemos ver acá en en el análisis gramatical de este texto, es que la preposición que se utiliza acá es la preposición dia en el griego koiné. La preposición dia es algo que indica no solamente desplazamiento, sino pasar a través. Como cuando usted entra por esta puerta, usted tiene que desplazarse y pasar a través. En otras palabras, para que se cumpla esto que dice acá, de el que por mí entrare, o si alguno por mí o pasar a través de mí, será salvo. Efectivamente, nosotros tenemos que entender la importancia y la necesidad de pasar a través de Cristo. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces nos viene a decir que no hay manera de recibir ese será salvo que está en tiempo futuro, lo cual nos viene a señalar también que hay un punto en el cual estamos corriendo peligro. Quiere decir que hay un punto en el cual
las personas aún no están en salvación. Hay un punto en el cual todavía no estamos en paz con Dios. Entonces la salvación es una condición que se da después de pasar a través de Cristo. Entonces nos deja ver cómo es la condición antes de la persona, está afuera, no es salvo todavía, pero puede ser salvo. ¿Qué tiene que hacer entonces? Pasar día a través de Cristo, lo cual es condicional. La persona perdida o fuera de Cristo puede o no hacerlo, porque está en el subjuntivo, recuerda, es una condición posible. Así que el perdido tiene esa condición posible, tiene que pasar a través de Cristo, y el resultado final, ¿cuál es? La salvación. Entonces, ¿cómo pasamos a través de Cristo? ¿Cómo entramos nosotros por esta puerta? Cuando nosotros vamos a 1 Corintios, capítulo 12, vamos a encontrar un texto muy interesante, el cual nos dice de la siguiente manera en el versículo 13. Dice 1 Corintios 12, 13. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, ¿cómo dice ahí? En un cuerpo, sean judíos o griegos o esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. La idea es que para nosotros pasar a través de Cristo, tenemos que pasar a través de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. ¿Y cómo dice ese texto que lo hacemos? A través de la obediencia al Evangelio, a través del bautismo. Nosotros pasamos día a través de Cristo. Y de esa manera nosotros podemos obtener la condición final, que es ser salvos. Colosenses capítulo 1, versículo 18 nos muestra que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Cómo nosotros pasamos por Cristo? ¿Cómo nosotros podemos estar fuera de Cristo y pasar a través de Él para llegar al punto de la salvación? Estando en el cuerpo. No podemos desarrollar una relación con Dios, una relación con Jesús, una relación de salvación, ir a cama, dormirnos y decir hoy duermo tranquilo, sin yo entender que primero tengo que haber pasado por Cristo. Pero si usted pasó por Cristo, si usted entró a través de esta puerta, usted es una oveja que está a salvo. Y eso es bello. Porque tenía la oportunidad de que si entrare a través de él, usted iba a ser salvo. Y usted sí tomó el chance. Entonces usted que está salvo. Usted está disfrutando de esa posibilidad. Y la posibilidad no se abre o se cierra de acuerdo a lo que Dios dice, en el sentido de que Dios quiere que todos entremos por ahí. Él nos tiene la puerta abierta como ovejas. Dios no nos cierra esto. Dios ha facilitado todo el proceso para que esté esa puerta, ese pastor ahí, regulando el paso. Claro, no pasa cualquiera como quiera. Hay que pasar de la forma en que el pastor ha determinado, pues él va regulando ese paso. ¿Quién es el que añade a los salvos en Hechos 2:47? El Señor iba añadiendo cada día a la iglesia a los que iban a ser salvos. Así que el Señor, que es la puerta, va a ir regulando eso. Hay que hacerlo de la manera en la que el Señor ha mandado. Pero la posibilidad está abierta para que todas las ovejas puedan o podamos tomar esa posibilidad. Hermano Gary, dice, iba a decir algunas cosas similares que usted dijo. Tengo algunos pollos, dice. Y conozco muy bien a mis pollos. Yo sé cuando ellos están enfermos, cuando yo sé el que está un poquito loco. But when in order for me to, when Jesus is talking to them about the relationship we have today.
Y puedo ver que Jesús está hablando ahí acerca de la relación que tenemos hoy en día. He was going to be our shepherd. Y Él va a ser nuestro pastor. They didn't know at this time in the scripture how close they could be to Jesus. Once again, sorry. They didn't know how close they could be to Jesus. Ellos no sabían en ese momento qué tan cerca podían estar de Jesús. As you were saying in Romans 6, Co- we are united with Jesus. Como vemos en Romanos 6, nosotros somos unidos con Cristo. You can't get any closer to someone than that. You cannot get closer than that. Usted no puede acercarse más a Cristo que eso. Jesus really knows who we are. Jesús realmente sabe quiénes somos. He really knows what our needs are. Él sabe cuáles son nuestras necesidades. But if we haven't been united with Jesus in baptism, Y si hemos sido unidos con Jesús en el bautismo, we cannot have that relationship. y si no hemos sido unidos con Jesús en el bautismo, no podemos tener esa relación. Gracias, hermano. Así es. Así que tenemos el pastor que hace de puerta, tenemos las ovejas, ellos tienen la posibilidad de salvación, ¿ok? Ahora, esta salvación es dada debido al estado vulnerable frente a, como decía, salteadores o ladrones. Era común que los ladrones se metieran a los apriscos a robar ovejas. Sin embargo, el pastor que nosotros tenemos, como vamos a ver más adelante o en la clase del buen pastor, está dispuesto incluso a dar su vida por las ovejas. Él nos salva de aquello que nos quiere hurtar, que nos quiere matar, que nos quiere destruir. Y bueno, esos ladrones que quieren matar, hurtar, destruir, que menciona el texto, son claramente falsos maestros, son claramente doctrinas liberales. Es claramente el denominacionalismo que quiere tomarnos para hacer números en sus diezmos, en sus miembros, pero realmente al final no pueden llevar a la salvación. Nos quieren tomar de Cristo para llevarnos a donde nos sintamos felices, emocionalmente realizados, adorando, aun cuando esa adoración no es la manera en la que Dios está esperando. Mientras que si estamos con el pastor verdadero, podemos tener vida, podemos adorar felices, porque aquel al que estamos adorando recibe nuestra adoración y no de acuerdo a cómo nuestra parte sensorial, humana, de la carne pueda ser estimulada. Y es que muchas veces la gente no ve el peligro de la muerte de los falsos maestros. Jesús describe aquí con palabras muy violentas. Ahí dice, ladrón viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Matar, hurtar o destruir. Si todo esto se habla en términos espirituales, y estamos hablando de gente que quiere, en aquel momento fariseos que querían hacer sus grupos religiosos, saduceos haciendo sus sectas también. ¿Qué era lo que estaban haciendo esas personas al apartarlas de la religión verdadera que Cristo estaba presentando? Estaban robando, estaban matando, estaban destruyendo. Quienes estaban ahí lo veían de esa manera, ¿no? Ellos decían, yo estoy bien, estoy vivo, estoy adorando a Dios, estoy siguiendo a mis maestros. Bueno, ¿qué diferencia hay de eso con aquellos que hoy dicen, bueno, yo sigo al pastor fulano de la iglesia tal, o al sacerdote tal de la iglesia tal? Si se los están robando, los están hurtando y de igual manera los están matando espiritualmente al privarlos del modo de salvación que Dios ha ofrecido, al privarlos del modo de adoración que Dios nos ha dado. Ciertamente no se ve físicamente, pero las consecuencias espirituales son esas. Están hurtando, están matando, están destruyendo. Es un lenguaje violento, sí, eso es lo que está pasando en todos esos centros donde se reúne la gente a adorar, que no es la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia del Señor, la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo.
Se los han robado, los han hurtado, los quieren matar y destruir. Eso es lo que sucede cada vez que falsos maestros roban personas. De manera que la urgencia de presentar esta puerta es muy grande. Porque no es solamente que, él va y adora en otro lugar. No es nada más que, bueno, dejó la iglesia de Cristo, pero por lo menos sigue yendo a algún lugar a adorar. No, se lo robaron. Era una oveja de Cristo y se lo robaron para matarlo y destruirlo. Quieren sacar el provecho de esa persona y es un acto violento. No se ve porque sucede bajo los ojos, bajo los lentes espirituales. Y por eso es importante tener la visión espiritual de lo que Jesús aquí está hablando. Porque si no llegamos a normalizar lo que ahí Él está señalando. Así que dijimos, la puerta de las ovejas da salvación. Vamos a ver ahora también que la puerta de las ovejas hace algo más, y es que provee libertad. La puerta de las ovejas provee libertad. Cuando vemos el versículo 9, dice ahí, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Ese es el primer punto, da salvación. Pero ve el segundo ahí donde está. Y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿No le suena eso a libertad? No es que está cautiva la oveja en el aprisco. De acuerdo a sus necesidades, ella puede entrar y puede salir, pero está a la puerta el pastor observando esto. Está teniendo cuidado de sus ovejas y tiene libertad, ya sea para estar reposando en tranquilidad, como lo hacemos cuando nos sentimos seguros con la iglesia, cuando nos sentimos en familia y estamos espiritualmente vivos, avivados, con energía, con fuerza, pero espiritualmente también seguros, en un reposo, sin miedo de que hay afuera. Pero también está esa libertad de salir y estar viviendo en el mundo, pero no como el mundo, de estar viviendo en el mundo con una libertad espiritual fuera de las cadenas del pecado y disfrutar del mundo y comer y disfrutar todo lo que Dios ha hecho para nosotros bajo la libertad que da estar bajo el cuidado del pastor. Ahora, cuando nosotros podemos salir y entrar estando en Cristo, cuando lo hacemos a través de la puerta que es Cristo, debemos de entender que esta libertad no es una libertad de hacer lo que me dé la gana. Yo puedo ir y estar en el mundo y volver del mundo y reunirme con el cuerpo de Cristo. Yo puedo ir a trabajar donde soy el único cristiano. Yo puedo ir a un partido de fútbol donde yo soy el único cristiano en todo el equipo, es la disciplina que hago. Yo puedo ir a correr donde en todo ese parque el único cristiano soy yo. Y soy libre de hacer esas cosas, pero bajo las circunstancias que Cristo me permite. Vamos a leer algunos textos. Por ejemplo, alguien busque, por favor, Gálatas 5:13. Alguien busque Primera de Pedro 2:16 y otro Romanos 6:18. Adelante, Gálatas 5:13, sí. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, no serviros por amor los unos a los otros. No usar la libertad como ocasión, ¿para qué? Para la carne. No, eso que ya Dios nos perdonó los pecados. Sí, nos perdonó los pecados, nos hizo nuevos espiritualmente, pero no por eso puedo ir a volverme a llenar otra vez de pecado. Más bien tenemos que, ahora que estamos en Cristo, servirnos en amor. Muy buena lectura. ¿Quién tiene el texto siguiente de Primera de Pedro 2:16? Gerardo. Como libres, pero no como los que tienen libertad, como pretextos para hacerlo malo, no como siervos de Dios. Como siervos de
de Dios. Hay quienes tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, pero nosotros somos libres como siervos de Dios. Esa es la libertad. Podemos estar entre el pueblo de Dios, adorar, cantar. Ahora vamos a ir a evangelizar. Vamos a estar entre mucha gente. Ya no va a ser el local de reunión. Ya no va a ser el contexto de la adoración. Vamos a estar en el mundo, entre gente mundana. Van a haber entre nosotros borrachos, seguramente prostitutas, seguramente estafadores. Usted sabe cómo es la capital. Y ahí vamos a estar invitando a las personas para que ellos puedan entrar a Cristo, en Cristo, a través de Cristo y obtener la salvación. Pero también que puedan tener la libertad de regresar al mundo de donde fueron salvos, pero ahora no para el pecado, sino como siervos de Dios. Qué interesante. Son ovejas descarriadas que pueden entrar, restaurarse, ser cuidadas, sanarse, salvarse y volver a salir porque no están cautivas, hay libertad, y en esa libertad comportarse ahora como siervos de Dios. ¿Quién tiene Romanos 6:18? Byron. No, Byron, porque más si me va a leer 1 Corintios 8:9. Siervos de justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia tiene que ver directamente con un estándar que es la palabra de Dios, el libro de Dios, la Biblia. Aquí está la justicia. Y cuando nosotros actuamos de acuerdo a esto, a la ley de Dios, vivimos en justicia. Cuando nosotros nos apartamos de esto, estamos fuera de la justicia. Ahora somos siervos de la justicia. Libres del pecado, nos soltamos de esas ataduras, pero ahora voluntariamente nos hemos atado a este libro. Imagínese que usted tuviera que andar siempre con la Biblia atada en su mano. Y cuando usted va a hacer algo con su mano, usted ve el libro de Dios ahí y usted dice, no, yo esto que voy a hacer tiene que ser santo porque aquí está la Biblia. ¿Cómo voy a robar con la Biblia en la mano? Yo estoy sujeto a esto. O usted va en el camino y vuelve a ver y su vista está atada a la palabra de Dios. Y usted dice, no, yo tengo que ver de una forma santa a las personas que me rodean, etcétera. Siervos de justicia, libres del pecado. Más, ¿y qué dice 1 Corintios 8:9? En humildad que esa libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Así es. Está esa libertad también donde, por ejemplo, voy a dar un ejemplo claro. Hay ciertas festividades que no son intrínsecas o, por así decirlo, por naturaleza malas. Por ejemplo, los cumpleaños. ¿Qué se está celebrando? La vida de una persona. Se está celebrando que nació y que incluso muchas veces que va creciendo en Cristo. ¿Está mal celebrar el cumpleaños? No. Pero ¿qué tal si yo visito a algún miembro de la iglesia que está rodeado de testigos de Jehová? Él creció en ese sectarismo, nunca había celebrado los cumpleaños, es un recién convertido. Y él me dice, no, es que yo nunca he celebrado los cumpleaños. Y yo le digo, bueno, no importa, de todas maneras vamos a hacer la fiesta en el local de la iglesia. Si yo vengo a ser tropezadero para él con algo tan simple, él es débil por falta de conocimiento. Recuerde, la conciencia se construye y se libera en el conocimiento de la palabra de Dios. Por falta de conocimiento es débil. Pero la libertad que yo tengo para celebrar mis cumpleaños, y voy a hacer que él se aparte, antes de instruirlo, antes de enseñarle que esto no es algo malo, estoy siendo ocasión quizás para que él diga, no,
Esta no es la iglesia verdadera, aunque sí lo es. Pero por falta de conocimiento, él no comprende. Eso no da excusa tampoco para que nos quedemos todos débiles para toda la vida. Y que luego todo sea una excusa. No, es que eso me daña la conciencia. No, hay que madurar, hay que crecer. Pero lo que el texto está señalando es que mi libertad no puede venir a causar daño en aquel hermano que es débil por falta de conocimiento. Porque si no, yo sería débil, no por falta de conocimiento, sino por falta de amor, humildad y paciencia para con él. Entonces, ¿qué sería lo mejor decirle? No, no, hermano, tranquilo, no tiene que venir. O luego lo conversamos. No sea una persona que intimide porque usted tiene conocimiento de algo y el otro no lo tenga. Es esa la clase de libertad que debemos de buscar. Podemos recordar 1 Corintios 10, 23 a 24. Podemos recordar muchas veces en las cuales se nos dice también que todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, la libertad que da las puertas para entrar, estar seguros, para salir y seguir seguros en la libertad que Cristo nos da. Así que nos da salvación, la puerta, nos da libertad, y en 3 minutos vamos a ver que la puerta de las ovejas nos da abundancia. ¿Qué dice Juan 10:10? Si lo tiene ahí a mano, por favor. Si le gano, lo leo yo. ¿Dice? Sí. El ladrón no viene, Ajá. sino para hurtar, matar, destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ok. Entonces, Jesús como puerta nos da abundancia. El ladrón viene a robar, matar, destruir. Jesús viene para darnos vida en abundancia. ¿Por qué es tan importante esa palabrita, abundancia? Porque indica algo que fluye abundantemente, que abunda, valga la redundancia, algo que es suficiente, que no escasea. Como decimos en Costa Rica, estamos sobrados. ¿Cuál es la idea de esa vida? Bueno, analicemos un poquito. ¿Hace cuánto era usted un niño de 5 años? ¿Hace cuánto cumplió 15 y celebró sus 15 años? ¿Hace cuánto tuvo su primer hijo? ¿Cuántos años tiene ahora? ¿Cuántos años tiene ya su hijo? ¿Tiene nietos? ¿Cuántos años tiene? ¿Ve cómo esta vida pasa? Escasea, no nos rinde. Santiago capítulo 4, versículos 14 y 15 nos habla de ay de aquellos que dicen mañana iremos y traficaremos y haremos esto y lo otro. Estoy parafraseando el texto. Y luego que dice, la vida es como una neblina que está por un poco de tiempo y después desaparece. La vida que Jesús nos da no es así. Es una vida abundante. Primera de Pedro 1:24 nos enseña también algo muy semejante de cómo la hierba está verde por un tiempo y luego se marchita. ¿Usted ha visto las plantas? ¿Alguna vez le han comprado una flor? Esa flor, aunque usted la ponga en agua, es más, usted puede a veces tratar de echarle tierra, si eso no tiene las condiciones para poder permanecer, va a morir y se va a marchitar. Nuestro cuerpo no tiene las condiciones para la vida eterna. Nuestro cuerpo fue hecho para que en algún punto muriera. Pero Cristo viene a cambiar eso porque Él da vida en abundancia. Y cierro con esto. Usted no necesita despedirse de sus seres queridos porque esta vida sea breve. Usted no necesita decir, bueno, murió mi hijo, o murió mi esposa, o murió mi hermano, ya nunca más los vuelvo a ver. Usted no necesita hacer eso. ¿Por qué? Porque si usted entiende que Jesús es la puerta y que los que entran se salvan y tienen libertad y también tienen vida abundante, usted entiende que cuanto más usted traiga a Cristo, esa vida que es como neblina o como una flor que se marchita, va a ser abundante y no pasajera. Porque 1 Corintios 15:53 creo que es.
si no me corrigen, Pablo viene y revela un misterio. Y es que no todos dormiremos, no todos vamos a morir, sino que ¿qué? Que todos seremos transformados. La palabra de Dios nos enseña que este cuerpo va a ser transformado en un cuerpo celestial. Y ahí la vida abundante no va a cesar. Ahora, ¿para qué esperarnos a ese cuerpo celestial y estar en el cielo para tener una relación con Dios y una relación espiritual con aquellos que amamos, cuando en esta vida puede empezar esa vida abundante que va a concretarse en el cuerpo espiritual, pero que puede empezar desde ya? Así que Jesús es la puerta de las ovejas. Salgamos por esta puerta con la satisfacción de que hemos pasado por la puerta de las ovejas, de que podemos ser salvos, que podemos tener libertad y tener abundancia. De lo contrario, si no es su caso, salga por esa puerta reflexionando en cuánto tiempo más vale la espera, cuando estas promesas que tiene al frente vienen a quitar la perdición, la atadura al pecado y la escasez de vida. ¿Qué suena mejor? Salvación, libertad y abundancia, definitivamente. Que Dios les bendiga, hermanos. Quedan despedidos y vamos ahora a prepararnos para el evangelismo.